Que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo nos asista para entrar en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a comentar el libro del Levítico, porque aquí los protagonistas, llamemos así, eran los levitas de la tribu de Leví. A ellos se les había encomendado especialmente la atención del santuario, de todos los objetos que estaban ahí. Y de esto trata precisamente el libro de Levítico. Pero el tema esencial de este libro Levítico está en su capítulo 11 y versículo 44. Dice: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. El Señor es santísimo y para relacionarnos con Él nos exige santidad, es decir, la gracia de Dios. Entonces, este tema es el importante. Jefe de todos los levitas era Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Él va a llevar la parte del sacerdote. Y aquí el sentido de los sacrificios. ¿Qué significaban los sacrificios? Tal vez lo podemos encontrar en este caso. Cuando alguien había cometido un pecado, el Señor le permitía que buscara un cordero sin mancha y sin defecto. Llegara ante el sacerdote, entonces imponía las manos al cordero como para transmitirle sus pecados. Entonces el sacerdote mataba el cordero y con su sangre limpiaba o regaba esa sangre en el altar. La sangre significaba la persona está arrepentida, ha pedido perdón por sus pecados. Ese es el sentido de este libro. Y ahí se concentra todo. El sacrificio tiene este sentido. Muere un animalito inocente, el cordero, blanco, sin mancha y sin defecto. Muere en lugar del pecador. El Señor les había concedido eso, que ofrecieran un cordero. Y eso significaba: yo debo morir por mi pecado, pero en lugar mío va a morir este cordero. El Señor lo permitió. Ahora nosotros entendemos lo que el Señor nos estaba adelantando. Jesús iba a venir expresamente para morir como un cordero en lugar de nosotros. Eso ya lo había adelantado en su capítulo 53 el profeta Isaías. Dijo: no saben lo que estoy viendo, me parece raro. Estoy viendo al Mesías, pero desfigurado como un gusano, como un cordero martirizado que es llevado al matadero con los pecados de todos. Y dice: por sus llagas somos sanados. Este es el sentido. Jesús viene como un cordero. Entonces, mataban el cordero, señal de que aceptaba la persona que era pecador y que debía morir, y que en lugar de él iba a morir un cordero. Es el sentido del sacrificio. Aquí en el capítulo 8 del libro de Levítico se nos habla de Aarón y los levitas, cómo ellos son consagrados. Dice así: luego Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran. Lo lavó con agua, después les puso a Aarón la túnica, le ajustó el cinturón y lo vistió con el efod, y se lo ajustó bien con la misma cinta del efod. Luego le puso encima el pectoral, puso el urín y el tumín. Luego le puso el turbante en la cabeza y sobre él, por la parte de enfrente, colocó la placa de oro que lo consagraba como sacerdote. En esa placa se leía: santidad a Yahvé. El tema de la santidad. Luego derramó Moisés sobre la cabeza de Aarón el aceite de consagrar para consagrarlo como sacerdote.
El aceite tiene un símbolo muy grande, algo sagrado, santificado. Luego en el versículo 23 dice, luego Moisés hizo que trajeran otro carnero, el de la ceremonia de consagración, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Luego Moisés lo degolló, tomó un poco de sangre y se la untó a Aarón en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Todas estas ceremonias muy simbólicas de la consagración de Aarón, el jefe de los sacerdotes, y sus hijos. Entonces, son consagrados con aceite. Piden perdón por sus pecados. Y luego, con la sangre, un poquito de sangre se lo untan en el oído, en el dedo gordo de la mano y el dedo gordo del pie. Y esto también es simbólico. En ese momento se unta con la sangre para que esté abierta la voz de Dios, porque a ellos les toca atender las cosas de Dios. Luego, en el dedo gordo, para que sus manos estén al servicio de las cosas santas. Y su pie, para que su caminar sea un caminar en el Espíritu de Dios. Ahora, en el capítulo 10, después de haber dado todas estas instrucciones, el Señor que les dice, ustedes deben ser santos porque yo soy santo, todas las vestiduras del sacerdote indicaban santidad, aquí en la frente una placa de oro que decía santidad de Yahvé, después el efod que llevaba encima, y sobre el efod estaba el pectoral del juicio, donde iban 12 piedras preciosas, con los nombres de cada una de las 12 tribus. Cada piedra representaba una tribu. El Señor y el sacerdote la llevaban junto al corazón. Después, el sacerdote llevaba 2 perlas preciosas en los hombros. En cada perla había 6 nombres. 6 y 6, 12, las 12 tribus. Sobre sus hombros iba el peso del pueblo y él lo presentaba ante el Señor. Por eso era algo muy delicado, se le exigía mucho. Y aquí, en el capítulo 10, nos explica lo que le pasó a los hijos de Aarón. Dice así, los hijos de Aarón se llamaban Nadab y Abiú. Tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Después de Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo, a los que se acercan a mí les mostraré mi santidad. Entonces algo tremendo que les pasa a Nadab y Abiú, los hijos nada menos que Aarón. Dice que pusieron fuego extraño y algunos comentaristas piensan, ¿qué será esto? Algunos creen que pusieron ritos que no eran de Dios. Otros creen que habían tomado más licor de la cuenta, o sea, estado de impureza, se presentan así y fueron consumidos por fuego que salía del altar. Aquí, en el versículo 10, del versículo 6 en adelante dice, luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas. Entonces aquí lo estricto de las leyes de la pureza, cómo se habrán impresionado todos, sobre todo los sacerdotes, al ver que el fuego que salía del altar consumió a aquellos y
Dios le dio la explicación a Moisés. Pusieron fuego extraño, o sea, algo que no era de Dios. El sacerdote entonces era consagrado con aceite. Sus vestiduras indicaban santidad. Él llevaba el pectoral del juicio porque iba como intermediario ante a Dios por el pueblo. Y por eso llevaba junto a su pecho los nombres de las 12 tribus y en sus hombros como el peso de todo el pueblo. Ahí el sacerdote llevaba en el pectoral del juicio, además de las 12 piedras preciosas, 2 piedras preciosas más, el Urín y el Tumín. Cuando el pueblo necesitaba discernir acerca de algo, llamaban al sacerdote y él ponía unas intenciones. Señor, ¿quieres que vayamos a la derecha o quieres que vayamos a la izquierda? ¿Quieres que vayamos a la derecha? Echaban aquellos especies de dados, Urín, Tumín. Si salía Urín era sí, si salía Tumín no. O sea, en esa forma el sacerdote era una especie de mediador entre Dios y el pueblo. El Señor se lo había permitido así y él lo hacía así. Además, el sacerdote era también un maestro para explicar las leyes del Señor. Sobre todo en el libro de Isaías se nota cuando todo el pueblo está reunido y el sacerdote y los levitas, todo el día, desde la mañana hasta el mediodía, pasaron leyendo la escritura y comentándola. Así es que el sacerdote tenía el oficio de maestro, explicar la escritura a todos los demás, intermediario, el que pedía cuál era la voluntad de Dios por medio del Urín y el Tumín. Cuando alguien contraía una lepra, lo sacaban. Él podía contaminar a todos los demás, sobre todo en la película Los 10 Mandamientos. Se nota cuando a los leprosos los ponen en un lugar aparte, en cuevas, así tenían que... Pero a veces, cuando alguno milagrosamente se curaba, entonces tenía que presentarse ante el sacerdote y él le hacía un examen. Y si de veras veía que había sido liberado de la lepra, entonces con la sangre del sacrificio le ponía en la oreja derecha, en el dedo gordo de la mano y en el dedo gordo del pie. Quiere decir, ahora ya tenía oído limpio para oír la voz de Dios, ya para trabajar en las cosas de Dios y un nuevo caminar. Sobre todo era muy importante las fiestas o festividades, se llamaban convocaciones. Se llamaba al pueblo para algo especial, lo convocaba para tener una mayor intimidad con el Señor. Entonces, las fiestas sobre todo era el día sábado. Sábado quiere decir día de descanso, día de reposo. Entonces, el día sábado no se trabajaba para dedicarlo al Señor. No había trabajo, sino su dedicación era a las cosas del Señor. Sonaba la señal desde las 6 de la tarde del día viernes y terminaba el descanso del sábado, el sábado a las 6 de la tarde también. O sea, un día dedicado al Señor. También otra de las fiestas era la fiesta, el día que se pedía perdón, era el día más importante. El día que pedían perdón era el día más importante del año. Se reunía todo el pueblo. El sacerdote hacía un sacrificio, imponía las manos sobre el cordero pidiendo perdón primero por sus propios pecados y después por los pecados de todo el pueblo. Ese día era importantísimo. Además, el sacerdote tomaba un poco de sangre y entraba en el lugar santo primero y pasaba al lugar santísimo. Ahí solo entraba el sacerdote una vez al año. En el lugar santísimo solo estaba el arca de la alianza. La parte de arriba se llamaba propiciatorio. Ahí
el sacerdote ponía un poco de sangre del sacrificio. Es decir, aquí venía la propiciación, pidiendo misericordia. Quedaba ahí la sangre durante todo el año, pidiendo misericordia por el pueblo. Primero el sacerdote pedía perdón por él. Entonces, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. En el otro compartimento, la primera parte del santuario, ahí podían entrar los demás sacerdotes, pero allá solo. Y cuando salía el sacerdote, todos daban saltos de júbilo y de acción de gracias porque había pedido perdón por todo el pueblo. Era la fiesta principal del año. Todos acudían a eso, muy importante, el día del perdón. Pero también el sumo sacerdote, Aarón, tomaba un cordero, ponía las manos sobre él, tomaban 2 corderos, uno lo mataban, el otro ponían las manos de él y iba pasando y muchos ponían sus manos sobre él. Y ese cordero hacían que se perdiera en el desierto, es decir, que se llevara los pecados de todos, para que se sintieran perdonados y amados por Dios, muy simbólico. Ese es el día del perdón. Los 2 corderos, uno se sacrificaba y el otro hacían que se perdiera en el desierto, una fiesta muy importante. Tenían otra fiesta que se llamaba de Pentecostés. Cuando tenían sus primeras cosechas, le daban gracias a Dios, las entregaban. Era lo que se llamaba primicias, los primeros frutos, dándole gracias a Dios y poniendo bajo su protección su cosecha. A los 50 días celebraban una fiesta muy solemne, Pentecostés, que quería decir 50 días después de que habían llevado sus primeros frutos, y una fiesta muy grande de acción de gracias por lo que el Señor había hecho. O sea, el Levítico está centrado en los sacrificios de expiación y los sacrificios de acción de gracias como este. Aquí no mataban nada, sino que daban gracias por lo que habían recibido. La fiesta de Pascua para ellos era muy importante. Cuando el Señor los sacó milagrosamente de Egipto, le dijo a Moisés: esto lo van a recordar ustedes todos los años. Pascua quiere decir paso. Iban a recordar ese paso milagroso. ¿Y cómo lo celebraban? Con una cena. Porque ellos habían estado en una cena antes de salir. En esa cena habían comido la carne de un corderito y la sangre de ese corderito la habían puesto en la puerta. Era la señal donde ahí no iba a entrar el ángel para la muerte de los primogénitos. Ahí no entró. Estaba la señal de sangre. Ahora, el Señor les va a decir todos los años, para esta fecha, van a recordar. Y ellos lo siguen recordando. Llevan más de 3.500 años de recordar eso. ¿Y en qué consiste esta fiesta? En la comida principal, el cordero. Porque con la sangre del cordero se habían librado de la muerte de los primogénitos. Entonces, ese día la carne del cordero. Después, pan sin levadura, porque habían tenido que salir rápidamente y la levadura no había podido fermentar la masa. Tomaban unas copas de vino, recordando promesas de liberación que Él les había hecho. Comían hierbas amargas para recordar la amargura del destierro allá en Egipto. Hierbas amargas. También había un pichel de agua salada para recordar las lágrimas que habían derramado cuando estaban en Egipto. Un pastel de manzana con lancetas en medio de canela para recordar los adobes que como esclavos tenían que hacer en Egipto. Y cuando les quedaban flojos no se los aceptaban. Entonces ponían en medio paja. Y por eso lancetas de canela.
y 4 copas de vino para recordar 4 promesas de liberación que el Señor les había hecho. Esa era la gran fiesta de Pascua, Paso. Recordaban aquel paso milagroso que habían hecho. Esa cena era muy importante. Tenían otra cena también que se llamaba la Cena de los Tabernáculos. Esa fiesta era muy típica. En ese tiempo vivían como en chozas así muy pobres, para recordar las chozas en que habían vivido durante el desierto. Entonces era un tiempo en que recordaban las amarguras del desierto dándole gracias a Dios. Entonces se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y precisamente para una fiesta de los tabernáculos, Jesús en el Nuevo Testamento, cuando estaban celebrando esta fiesta de los tabernáculos, Jesús comenzó a gritar: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y San Juan hace su comentario en ese tiempo y dice, es que todavía el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido glorificado todavía. En la cruz Jesús es glorificado y entonces ya inclina su cabeza y dice, la Biblia entregó el Espíritu Santo. Ya podía entregar el Espíritu Santo porque ya había sido glorificado. Jesús en su muerte es glorificado y glorifica a Dios. Entonces, esa era la fiesta de los tabernáculos. Ese día, el sacerdote, en un pichel de oro, iba a recoger agua del río y la derramaba en las gradas del templo para recordar el agua que habían tenido ellos durante el destierro. Habían tenido sed y entonces recordaba todo eso. Era una cena de Pascua muy interesante. Y eso lo conectamos en el Nuevo Testamento con la cena de Pascua que celebraban los apóstoles y Jesús. En el último año que Jesús estuvo, celebró la cena de Pascua con los apóstoles y comenzó diciéndoles, ardientemente deseo comer esta Pascua con ustedes. ¿Por qué ardientemente? Ahora lo vamos a ver. El Señor con sus apóstoles estaba siguiendo todo el rito propio de la cena de Pascua. Ahora, de pronto el Señor va a introducir algo que no estaba en el rito. De pronto toma el pan y lo quiebra simbólicamente y dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes. Es decir, simbólicamente quebró el pan porque su cuerpo iba a ser quebrado en la cruz. Después tomó el vino y dijo, este es el vino de la nueva alianza que se va a realizar con mi sangre. Los apóstoles en ese momento solo estaban archivando datos, pero no podían captar el sentido profundo. Este es mi cuerpo, coman. Esta es mi sangre, beban. Eso lo iba a decir Jesús en la última cena. O sea, estaba instituyendo ahora la Pascua, la cena de Pascua del Nuevo Testamento. Se terminaba la cena de Pascua antigua. Ya nada de hierbas amargas, pan sin levadura sí, pero pastel de manzana con lancetas de canela adentro, no, sino ahora comenzaba la cena del Nuevo Testamento. La cena del Nuevo Testamento consiste en recordar que Jesús vino a salvarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y entonces al comer el cuerpo de Cristo estamos comiendo su salvación, su liberación, su sanación. Todo lo que Jesús es. La sangre de Cristo, lo único que logra borrar el pecado. Cuando a Jesús le hunden la lanza en el costado, dice San Juan, yo vi que salió sangre y agua. La sangre es el símbolo de la purificación que nos viene cuando
somos limpiados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, lo único que puede borrar el pecado. El agua simboliza el Espíritu Santo que recibe la persona que ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Entonces, la cena de Pascua del Antiguo Testamento y la cena de Pascua del Nuevo Testamento están unidas. Este es el libro de Levítico. Este es el libro de Levítico. Entonces, los levitas son específicamente para cuidar del santuario. También se llama la carpa de los encuentros o tabernáculo. Todos estos nombres se le dan a ese santuario, aquella carpa de 14 metros de largo, 4 de ancho y 4 de alto. Ahí donde estaba, al nomás entrar en la derecha, el candelabro de los 7 brazos, 7 lamparitas de aceite. El sacerdote todos los días en la tarde iba a renovar el aceite y a cortar las mechas. Después, en medio estaba el incensario. El incensario indicaba la oración que sube al Señor. El humo oloroso, el aroma oloroso que subía al Señor la oración. Y en el otro lado estaba el pan de la proposición. El Señor les había dado el maná en el desierto y habían comido. Y les habían dicho, recojan solo lo del día, no recogen para el día siguiente, porque eso sería falta de fe. Y algunos desconfiados decían, quién sabe, tal vez no cae. Recogían más y se les pudría, dice, les faltaba la fe. Entonces, todo eso está simbolizado en el libro del Levítico, sobre todo santidad. Ustedes deben ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces se nos exige santidad. A los sacerdotes y a los levitas los consagraban con aceite. Y el pectoral del juicio, decía, tienen que llevar al pueblo en su pecho. El pueblo iba representado con las perlas preciosas que llevaban, aquí en el pecho y en los hombros. Además, en su túnica azul había unas campanillas que cuando el sacerdote entraba en un lugar santísimo sonaban cuando se movían. Y la gente decía, está vivo. Porque estaba la idea, el que vea a Dios tiene que morir. No se puede ver a Dios. Entonces, Él está vivo. Y el sacerdote, Aarón o el sumo sacerdote de ese tiempo, tenía que llevar un poquito de sangre, símbolo del sacrificio, del arrepentimiento del pueblo, para ponerlo en la parte de arriba del arca de la alianza, que se llamaba propiciatorio, propiciar, pedir misericordia, pidiendo misericordia. Adentro del arca estaba un poco de maná, para recordar que el Señor los había alimentado con maná en el desierto. Estaba las tablas de la ley, estaban ahí, lo que el Señor les pedía para la santidad. Y la vara de Aarón, el símbolo del poder. Los sacerdotes se habían peleado en cierta oportunidad, cada uno tenía su bastón, cada uno quería ser el número 1, entonces Moisés les dice, denme sus bastones. Los puso adentro en el lugar santo, santísimo, y al día siguiente amaneció florecido el de Aarón, el poder que el Señor nos da a todos. Todos tenemos poder en nombre de Jesús. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para expulsar espíritus malos, para la palabra de Dios. Todos, sacerdotes y laicos, porque dice la Biblia, son un pueblo de sacerdotes. Así se lo dijo en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo que dijo que el pueblo de sacerdotes, puso un ministerio sacerdotal. En el Nuevo Testamento también, San Pedro dice, ustedes son un pueblo de sacerdotes, todos, laicos y no laicos. Pero el Señor, en la última cena, instituye el sacerdocio ministerial de ministerio. Cuando da su pan y dice, coman, este es mi cuerpo, entrega su sangre y dice, beban, y les dice a ellos, hagan esto en memoria mía. Les da la orden de hacer lo que él hizo, y eso es lo que hace el sacerdote, por ministerio.
Todos somos sacerdotes, pueblos sacerdotes, pero hay un ministerio sacerdotal. Todo eso es lo que enfoca el libro de Levítico. Y termino con esto, que el Señor les dijo a ellos y nos dice a nosotros: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Si queremos bendición, el Señor necesita gracia de Dios. Si hay pecado, hay un muro que impide la bendición del Señor. Que el Señor nos ayude a ser santos porque Él es santo. Que así sea.